Estás pensando hacer un crucero y quieres hacer las excursiones que te ofrece la naviera, pero ¿realmente vale la pena hacer estas excursiones con ellos? Quédate que aquí te cuento absolutamente todo. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sacha y en esta ocasión quiero invitarte a que veas este video si estás pensando hacer un crucero y quieres hacer las excursiones que ofrecen la naviera. De seguramente habrás escuchado en algunas ocasiones que son bastante costosas y la verdad es que sí son costosas, pero hay ciertos trucos y hay ciertas cosas que deberías saber para ver si para ti es más conveniente hacer las excursiones con la naviera con la que estás viajando o simplemente irte por tu cuenta. Hace unos 3 meses atrás tuve la oportunidad de hacer un crucero con la naviera MSC, donde estuve navegando por el Mediterráneo. Estuvimos visitando las costas de Francia y de Italia. Una de las cosas que más me preocupaba era las excursiones, porque al ser unos países a los que yo nunca había ido, y mucho menos los puertos, no conocía absolutamente nada, andaba sola, pues obviamente lo primero que se me vino a la mente fue hacer las excursiones que ofrecen los cruceros para así poder conocer los puntos más importantes de la ciudad que estábamos visitando. Sin embargo, estando aquí en Venezuela es un poco complicado cuando se hacen las reservaciones en un crucero porque Venezuela tiene ciertas restricciones que no nos permiten ingresar luego de hacer la reservación y poder ver estas opciones con anterioridad. Entonces básicamente si utilizas algún agente de viaje vas a tener que depender del agente de viaje para que te hable sobre las excursiones. Y aunque yo estaba al tanto de que podía contratar las excursiones ya estando dentro del crucero, pues sí ya tenía la información de que cuando lo haces de esa manera suele ser un poco más costoso que cuando lo haces con anterioridad. Así que punto número 1, si estás en cualquier otro país y tienes acceso a la página web de la naviera, una vez que hagas la reservación te recomiendo coordinar tus excursiones en ese mismo momento para que esto sea menos costoso. Yo por mi parte tomé la decisión de hacer una sola excursión. Luego de que estaba en el barco tuve como un folleto que nos entregan donde básicamente salen todas las excursiones disponibles en cada uno de los puertos. Elegí una sola que fue a Pisa porque era uno de los lugares que yo quería visitar y realmente quería conocer, pero sí tenía idea de que Pisa quedaba a 1 hora del puerto que estaríamos visitando en ese momento. Y bien es cierto que cuando haces un crucero no es nada recomendable arriesgarte a hacer las excursiones por tu cuenta, ya que cada vez que te bajas en un puerto vas a encontrar diferentes personas o puestos donde te ofrecen excursiones que no tienen nada que ver con la naviera, son excursiones locales, así le llaman. Es un riesgo porque no sabes si vas a llegar a tiempo, no sabes qué pueda suceder y entonces probablemente puedas perder el barco, que es algo que no queremos que suceda. Es por eso que al tomar las excursiones con las navieras, estás seguro de que si pasa alguna eventualidad, hay algún retraso, ellos están en la obligación de esperarte porque estás con el personal del barco. El dilema está en si realmente vale la pena hacer las excursiones con ellos. Pero cuando hablo de que valga la pena no hablo de los costos, sino más que todo del tiempo, porque bien sabemos que pues nos vamos a estar trasladando en un autobús, en un transporte, llevamos un guía y todo esto requiere de gastos. El detalle que yo vi y que realmente me pareció un poquito chimbo es el tiempo que estamos en el lugar. Por ejemplo, en mi caso yo fui a Pisa. Una vez que nos bajamos del barco, tomamos un autobús con un guía que nos iba explicando absolutamente todo durante el viaje. El viaje duraba 1 hora y teníamos 2 horas nada más para visitar la ciudad. Claro, Pisa es bastante pequeño, es un lugar que realmente no tiene tanto, la única atracción como tal es donde está la torre inclinada, entonces solamente teníamos 2 horas para poder visitar esto y cualquier otro lugar.
En el caso particular de MSC, ellos te ofrecen paquetes que te incluyen, por ejemplo, ya sea 3 excursiones en diferentes ciudades. Estos paquetes iban desde los 180 euros hasta los 250 euros. Eso depende de cuánto tiempo ibas a estar en cada lugar. Pero sí me daba cuenta de que todas o la mayoría de las excursiones lo más que duraban eran de 3 a 4 horas. Era lo máximo, y esto si el sitio estaba cerca del puerto. Yo en alguno de los puertos investigué muchísimo antes de hacer el viaje, investigué muchísimo, y algunos de los puertos están tan cerca que no hay necesidad ni siquiera de que contrates una excursión local, porque puedes salir a caminar en el centro de la ciudad y vas a encontrar muchas opciones. Por ejemplo, cuando yo estuve en Marsella, sí, no pagué una excursión, pero tuve que pagar un bus que también lo ofrece la naviera. Esto sí es obligatorio y ya te voy a explicar el por qué. Por ejemplo, en este caso particular en Marsella, el puerto, es decir, donde llega el crucero hasta el centro de la ciudad, está algo lejos y hay aproximadamente unos 20 minutos, por lo cual no es recomendable que te vayas caminando, y más si nunca has estado en el sitio. Es por eso que obligatoriamente tienes que tomar un transporte desde el sitio donde te deja el barco hacia el centro de la ciudad. Yo opté por contratar a uno de los buses que ofrece la misma naviera, que los precios son menos costosos, y básicamente ellos lo que hacen es salir en diferentes horas, te dejan en un cierto lugar y allí mismo puedes volver a agarrarlo para volver al barco. Obviamente tú pagas, esto lo cargan a tu tarjeta. Ese en particular tuvo un costo de 14 euros, es mucho más económico que una excursión, y yo salí a caminar por mi cuenta y volví a la hora que yo quería para regresarme al barco. Un ejemplo fue en el puerto de Génova, que básicamente lo que haces es bajarte del barco y de inmediato pasas por las instalaciones como de la estación principal del puerto. No recuerdo exactamente el nombre en este momento, pero sí, es como unas instalaciones donde te hacen el chequeo, te piden el pasaporte, y una vez que sales de allí ya prácticamente tienes el centro de la ciudad o cosas bastante cercanas allí. Yo tuve que caminar una gran parte del lugar y llegué a una zona donde está el acuario, pasas como una vereda y vas al centro, entonces es bastante corto y no hay necesidad de que pagues un taxi desde donde está el barco hacia donde quieras ir, a excepción de que quieras ir a un lugar que esté bastante lejos, que ya tú sepas que te va a tomar muchos minutos para llegar, etcétera. Para darles un ejemplo aproximado de los costos de las excursiones de la naviera, el que era por paquete, vamos a elegir uno que tengo acá en el folleto. Este era un paquete hacia Palma de Mallorca, un City Tour. Había otro hacia Barcelona, era un Panoramic Tour, y teníamos otra visita a Marsella. Esto tenía un costo de 175 euros por persona. Estaba por supuesto todo programado. Al tú tener esto pago, ya simplemente te entregaban como un tiquecito que te lo dejaban en la noche en tu camarote, y allí decía el horario en el que debías estar ya en cierta parte del crucero para poder irte a la excursión con algún guía de la naviera como tal. Por ejemplo, aquí teníamos una excursión a Pisa. Esta excursión duraba 4.5 horas, dice aproximadamente, y era pues visitar el lugar. Tenía un costo de 79. Esta excursión tenía un costo de 79 euros por persona. Se llamaba Pisa, The Town of Leaning Tower. Me imagino que era pues llevarlos hasta allá. Creo que era una excursión con guía, porque de hecho la que yo pagué hacia Pisa era mucho más económica, tenía un costo de 58 euros, si mal no recuerdo. Pero en este caso sí, era Transfer to Pisa. Básicamente era un bus que nos llevaba con el guía, como lo mencioné anteriormente, y nos dejaba en un sitio en específico. Nosotros teníamos 2 horas para caminar el lugar, lo más cercano del lugar, y después volver a este sitio donde nos iba a estar esperando el guía para luego volver al barco. Habían otras excursiones que aparentemente duraban un poco más, pero fíjate, mi excursión como tal, como les acabo de decir, tenía 2 horas. Y dice que es un aproximado de 5 horas. Obviamente tienes que contar la hora de viaje. Entonces debes tomar en cuenta, por supuesto, las horas de viaje. O sea, era 1 hora de viaje de ida y 1 hora de viaje de vuelta.
y las 2 horas que nos daban para estar ahí. Entonces básicamente creo que era menos. Ellos te colocan un aproximado, pero realmente es menos, porque nosotros llegamos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana teníamos que estar de nuevo en el sitio que nos había pautado el guía para volver al barco. Entonces sí es costosa. No sé realmente cuánta diferencia puede haber si haces la excursión con anterioridad, pero yo estoy segura de que te puedes ahorrar por lo menos unos 10 o 15 euros por cada excursión. Mientras que bueno, ya sabes que si la haces en el barco va a ser mucho más costoso. Ahora bien, ¿te parece que vale la pena pagar tanto dinero por 2, 3 horas en el lugar, o prefieres hacerlo por tu cuenta? ¿Crees que podrías ahorrarte más? Déjame tu opinión.